Bien, seguimos adelante. 4 de la tarde, 39 minutos. Nos mantenemos observando lo que está ocurriendo en la Casa Blanca para llevarles a ustedes más detalles a medida que el presidente pues ya termine su alocución. Pero vamos a hablar un poco, Carlos, de inmigración. La inmigración sigue siendo un tema de mucha atención, de mucho interés acá en el sur de la Florida, y casi todos los días hay diferentes cosas que ocurren en los tribunales donde se han radicado demandas por una razón o por otra, el TPS, los paroles humanitarios, la residencia, las deportaciones, todo eso. Y queremos que la doctora Marta Arias pues nos ponga al tanto si ha habido algún cambio desde su última visita acá a la radio. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros y queremos, con su permiso, también darle la posibilidad a la audiencia de que se comunique con nosotros si usted de pronto pueda tener alguna duda al respecto y que usted desde su experiencia y su conocimiento nos ayude a despejarla. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos y Agustín. Un saludo para ustedes y toda la audiencia de Actualidad Radio. Y claro, cómo no, con mucho gusto estamos aquí para contestar las preguntas de los oyentes. Desde la última vez que conversamos, ¿hay algo nuevo que haya cambiado, algún cambio que haya venido por vía de algún dictamen, tanto de un tribunal federal como de una corte de apelaciones? Bueno, sí quiero explicar un poco más esa decisión de la Corte de California acerca del TPS, si ustedes me lo permiten. Claro que sí. A ver, la decisión inicialmente pensaba yo, antes de leer la orden del juez en su totalidad, yo pensaba que solamente aplicaba al TPS del 2021, pero leyendo ya todo la orden del juez, realmente esta orden aplica a los dos TPS, al del 2021 y el 2023. Perdón, pensé que solo aplicaba al del 2023, es por lo que quise decir inicialmente. Entonces, ¿cuál es la razón? Y la explicación la extendida hasta octubre del 2026. El presidente también unió en una sola fecha el TPS del 21 y el 23. Digo, como hay dos TPS con dos fechas distintas, vamos a unirlos para que todos los TPS tengan la misma fecha, de Venezuela tengan la misma fecha de renovación, ¿cierto? Entonces ahí fue donde lo extendió hasta octubre del 2026. Cuando la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional nueva vino y emitió una orden para eliminar esa decisión del presidente Biden, la palabra es vacate, al tumbarla, ella dijo, tumbamos el TPS del 2023, lo cancelamos totalmente, y el TPS del 2021 les vamos a dejar saber en julio 12. Eso fue la orden de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, al este juez poner una pausa a esa decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, al ponerle una pausa, regresamos entonces a la decisión básicamente del presidente Biden, que la decisión de él era tener una sola fecha para los dos TPS. Entonces regresamos a ella. Quiere decir que en este momento los dos TPS, el del 21 y el del 23, no pueden ser cancelados todavía, pueden ser renovables. De hecho, ayer algunos colegas me decían que habían intentado hacer la renovación del TPS del 2023, del 2021, el que vence en septiembre. Sí, porque hay uno que vencía en abril y el otro vence en septiembre. Sí, y que trataron de hacer de una vez la renovación del TPS del 2021, que es el que vence en septiembre, y el sistema les está permitiendo. Yo personalmente no lo he hecho, pero algunos abogados, colegas, lo están hecho y el sistema les está permitiendo y el sistema les está permitiendo pagar. Eso es una buena noticia para que las personas que tengan cualquiera de los dos TPS, pues si el sistema les está permitiendo, hagan las renovaciones. Hay una pregunta concreta porque existe una expresión que a mí me parecía un adefesio en el castellano, pero existe para ustedes los abogados. Absolutamente todos los beneficiarios de TPS deben registrarse. Deberían, sí, registrarse. De todos modos, esta es una opinión personal. En este momento yo pienso que lo deben hacer y si el sistema lo deja, que lo hagan. Todavía no hemos escuchado hasta el día de hoy, que estamos en abril 2, ningún comunicado oficial de USCIS, del Departamento de Citizenship and Immigration Services, acerca de cómo
va a implementar o cómo va a obedecer esa orden de este juez. Todavía no han dicho nada. Sí, entonces eso quiere decir que si las personas no se sienten bien haciendo esa extensión por ahora, pues esperen a una decisión o comunicado oficial del Departamento de Homeland Security a través de USCIS. Si no hay ningún comunicado, yo sí instaría a las personas a que hagan el registro porque es una protección que van a tener y esperar a ver qué va a pasar entonces con la decisión de USCIS. Bien. Sí, si lo permite, doctora, ya tenemos bastantes llamadas y tenemos gente esperando en línea. Le quiero pedir, por favor, a nuestra audiencia que sean absolutamente precisos en la pregunta para que todos tengan la oportunidad, primero la doctora de responder y segundo, todos tengan la oportunidad de participar. Así que recibimos las llamadas a través del 305-410-1040. Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, grato escucharles. Fíjate, hay un principio que creo que es universal del derecho, que dice que el administrado no tiene por qué acarrear las culpas en las que ha incurrido o la falta el administrador. Y yo creo que parte de esto tiene mucho que ver cómo se hizo en el periodo pasado el asunto administrativo para los inmigrantes. Lo cierto es que hay un grupo de venezolanos de otras nacionalidades que están en un limbo jurídico y el tiempo en estos tiempos es un tiempo que vale oro. Yo simplemente quiero clamar por este medio por mis hermanos venezolanos. No todos son del Tren de Aragua, no todos son delincuentes, todo lo contrario. Gracias por su participación y eso lo tenemos súper claro, lo hemos reiterado y pues justamente hasta ahora no ha habido, y doctor, usted me saca de mi error si lo estoy cometiendo, hasta ahora no ha habido ninguna información de que la Fiscalía o que la propia Secretaría de Homeland Security quiera impugnar o apelar esta decisión del juez Edward Shane. Sí, hasta ahora no hay ningún comunicado oficial del gobierno sobre apelar esta medida cautelar, 1. Y 2, para también contestarle al oyente que acaba de participar, en la decisión del juez también dice que el número de venezolanos en los Estados Unidos tiene un nivel educativo alto y también que contribuyen a la fuerza laboral de los Estados Unidos en una gran cantidad, es decir, que son trabajadores que están aportando al sistema laboral de los Estados Unidos y tienen un nivel educativo alto. Eso lo dice el mismo juez en su decisión. Además, las condiciones que imperaban cuando se emitió el decreto del TPS no han cambiado, más bien se han empeorado en Venezuela, la situación política, ¿no? Si usted me dijera, bueno, por ejemplo, en Siria, si se le hubiera dado un TPS a los sirios mientras estaba Bashar al-Assad, ahora hay un gobierno mucho mejor en Siria. Bueno, se podría argumentar, alguien podría decir, bueno, las condiciones han mejorado, por lo tanto, entonces los sirios ya pueden regresar a su país, porque ya no están bajo la dictadura anterior. Pero en Venezuela no es el caso, tampoco es en Cuba. Y en Haití tampoco, porque en Haití no hay una dictadura per se del gobierno, pero lo que hay es una dictadura de las pandillas criminales que están matando ahí a cuanta gente. Entonces, la situación de ingobernabilidad de Haití hoy es peor que cuando se otorgó el TPS en primera instancia. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos. Doctora, mi pregunta no es sobre el TPS, pero como la situación está tan difícil en inmigración, quiero saber qué puedo hacer. Yo soy ciudadana, pedí a mi hija hace un montón de tiempo. Como vino la pandemia, pues el proceso se demoró 2 años más. O sea, después de 9 años, ella llegó con sus 2 hijos que son menores de edad, son morochos, o sea, gemelos. Y tienen 15 años ahorita. Perdón. A mi hija le entregaron un papel cuando llegó en el aeropuerto, donde decía que con eso podía sacar el seguro social y que que debía llegarle en 6 meses, en 180 días, los green card. El green card de ella llegó, pero el de los hijos no llegó. Y entonces yo quiero saber qué se puede hacer, porque nos da miedo ir a inmigración, no vaya a ser que lo confundan a uno, no encuentren los papeles. Es decir, es una situación bien alarmante. Gracias. Sí, no. Escuche la respuesta por la radio, por favor.
Sí, gracias por su pregunta. A ver, no hay necesidad de ir a ninguna agencia de inmigración local porque no los van a dejar entrar tampoco. Eso ya no es como antes. Ahí para entrar tiene que tener una cita. Lo que debe hacer es llamar al número 800 de inmigración. Es una línea voy a buscarla aquí de todos modos. Y le digo el teléfono por la radio, si no usted también lo puede buscar. Usted llama al 1-800-375-5283. Repito, 1-800-375-5283. Ese es el número de inmigración. Tenga con usted a su mano, tenga el número de dos números importantes, señora. La factura con que ustedes pagaron los $220 que cobra inmigración cuando le otorgan la residencia a nivel consular. Cuando le otorgan la residencia a nivel consular, las personas tienen que pagar $220. Me imagino que usted, su hija también lo pagó, y le dan un recibo, porque esto se paga por línea en internet con una tarjeta de crédito. Entonces, ahí usted recibe un recibo. Tenga ese recibo que debe empezar por la letra I o la I de iglesia. Tenga ese recibo con usted, 1 y 2, el número de residencia o de alien number, el alien number que le otorgaron al niño o a los niños, y está en la primera hoja, en el pasaporte donde está sellada la visa de inmigrante. Esos dos números son importantes, obviamente más el nombre y la fecha de nacimiento, y llama y dice inmigración que no ha recibido la tarjeta. Normalmente a nosotros nos dicen que espere siquiera 45 días. Si en 45 días no le ha llegado, llame, como le dije, y tenga sus dos y hágale seguimiento a la tarjeta. Es muy común que a veces esto pase y se demore en llegar, pero llame y ahí le van a resolver. ¿Las residencias modernas continúan comenzando con la letra A o no? Sí, todas las letras de todas las residencias empiezan con el número de la letra A, solo que anteriormente eran 8 números, 8 dígitos, y el que tenía nomás 7, uno le tenía que adicionar un 0 inicial. Okay. Ahora ya son 9 números y no hay que adicionarle ningún 0 porque ya son 9. Perfecto. Todavía siguen siendo 9 dígitos. Ok. Bien, vamos con Juan. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, el caballo de Troya, señor Carlos, mucho gusto. Hasta hoy tengo la oportunidad. Adelante, Juan, muchas gracias por escucharnos. Adelante, le escuchamos. Doctora Arias, gracias. Yo tengo una pregunta. Mire, yo no soy afectado, pero bueno, hay mucha gente afectada. El TPS era para muchas nacionalidades, nicaragüenses, cubanos, algunos cubanos también, hondureños, salvadoreños, venezolanos. Eso está suspendido para esas nacionalidades, aparte que ya se interpuso un litigio en las cortes con los venezolanos. Quiere decir que la otra gente de la nacionalidad ya lo perdieron. Buena pregunta, vamos a esperar la respuesta. Él pregunta si las otras personas, otras nacionalidades que estaban, que recibían el TPS ante este litigio de California, ¿quedan incluidos o excluidos? No, ellos no están incluidos en este litigio. Este litigio eran 7 demandantes venezolanos y el National TPS Alliance, es una alianza para el TPS, pero ellos específicamente estaban hablando del TPS de Venezuela, aunque en la sentencia también hablan del TPS de Haití, pero los TPS de los otros países, lo que es Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal, todavía el gobierno no ha dicho nada de esos TPS. Sus TPS en este momento la mayoría los tienen todavía válidos, pero no los han, no que yo sepa, no los han ni cancelado ni extendido. Okay. A través de nuestro canal YouTube una persona pregunta, si una persona solicitó TPS antes que venciera su parol humanitario, ¿esa persona está acumulando tiempo ilegal en los Estados Unidos? No. Si pidió el TPS antes del parol, quedó primero con el parol, está protegido, y al pasarse al TPS sigue protegido. Mientras no haya como un espacio de tiempo, un gap, no se pierde, no se acumula presencia ilegal. El TPS lo protege para no acumular presencia ilegal. Y en ese mismo orden yo voy a hacer una pregunta genérica, pero parecida a ese. La persona que de Venezuela o de Cuba presentó un asilo político,
cuando todavía los TPS no se habían otorgado. De pronto Biden otorga los TPS, muchas de esas personas que tenían papeles de asilo ya introducidos se acogen al TPS. Si al final de este asunto legal esos TPS se eliminaran o tuvieran alguna caducidad, ¿las personas que tienen papeles de asilo pueden revertir al asilo o el asilo quedó desestimado una vez que el TPS apareció en el camino? No, el asilo no se desestima solo porque la persona pide el TPS. Ese asilo sigue allí y la persona, si termina el TPS, puede seguir protegida con la petición de asilo que tenga pendiente. Obviamente tiene que estar pendiente todavía, pero sí sigue teniendo esa protección. Okay. Doctora, por lo que hemos escuchado entre la audiencia y gente que se nos acerca, los permisos de trabajo tienen una categoría C8, C11, C10, y esos permisos de trabajo, algunos son derivados de un TPS y otros son derivados de una solicitud de asilo de alguien que ha hecho lo que dice Agustín. Tiene una solicitud de asilo y su permiso de trabajo es de la solicitud de asilo, pero se acogió un TPS. En este momento, si un funcionario de inmigración le pida a una persona su permiso de trabajo, ¿cuál es el que va a aparecer válido para el funcionario? Eso es una buena pregunta y déjeme decirle, eso es una de las cosas que yo pienso que va a ser un reto para las autoridades policiales cuando paren a una persona y la persona muestre como documento de identificación un permiso de trabajo. Porque si la persona, por ejemplo, tiene las dos cosas, TPS y asilo, y la persona tiene el permiso por los dos beneficios, tiene un permiso de trabajo con una preferencia C08, que es la del asilo, y también tiene el permiso de trabajo con la preferencia A12 o C19, que es normalmente la que se otorga con el TPS. Entonces, esa persona puede mostrar los dos, pero vamos a suponer que quitaran el TPS. Si quitan el TPS, la persona puede tener todavía una tarjetica que diga que tiene permiso de trabajo con el TPS válido hasta tal fecha, que a lo mejor puede ser que la fecha no es determinado, pero esa persona, al el TPS eliminarse, ese TPS se elimina también. Entonces, ahí sería que el oficial, si el oficial sabe lo que está haciendo, va a decir, no, ese permiso de trabajo que usted tiene, con la preferencia del TPS y eso ya no existe. Muéstrame si tiene el del asilo. Si tiene el del asilo, lo muestra. Si no, va a tener que por lo menos mostrar que tiene un asilo pendiente para que ese oficial pues sepa que la persona sí está protegida por alguna petición. Porque muchas veces las personas tienen una tarjeta de permiso de trabajo, pero esa tarjeta puede estar inválida porque vamos a poner el otro ejemplo. Vamos a suponer que la persona lo único que tiene es un asilo pendiente. La persona presentó el asilo, se lo negaron y fue a la corte y la corte se lo negó y le dio una orden de deportación, pero la persona todavía carga un permiso de trabajo que dice que se vence todavía en 2 años o 3 años desde ahora. Ese permiso de trabajo técnicamente no es válido porque ya la persona le negaron su asilo, pero la tarjetita la conserva. Entonces ahí ese oficial de policía va a tener que estar muy bien entrenado y preparado para no solamente mirar el documento, sino también hacer las averiguaciones en línea para ver si ese caso todavía está abierto o no. Tito, ¿al señor Nilo le toca ahora? ¿O ya le toca ahora? Esta era la pregunta. Ok, viene Nilo. Señor Nilo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín, y a todos. Quería hacer 2 preguntas. Si yo tuviese un asilo y yo desestimo el asilo porque me acobijo al TPS y en algún momento la TPS se lo eliminan, ¿yo puedo pedir a optar otra vez por el asilo o quedo a la deriva? Esa es la primera. La segunda, como ciudadano americano, ¿verdad? Tengo un hijo que tiene una aplicación abierta por el DACA que todavía está pendiente porque la última vez que hubo la reinscripción nosotros la hicimos, pero la bloquearon, la pararon. Él tiene el TPS, se acobijó al TPS y yo le hice la petición de padre ciudadano a hijo mayor de edad. Eso me preocupaba por lo del TPS porque no sé qué estatus podía tener mi hijo en ese caso. Una pregunta para que la doctora pueda discernir bien. Mayor de edad hoy día, pero cuando por el DACA era menor de edad, ¿verdad? En esa época.
Bueno, era menor de edad, pero cuando aplicó ya era mayor de edad, porque cuando era menor de edad era muy niño y no pudo aplicar porque estaba como en grado 8. Algo así. Bueno, doctora. A ver, esta pregunta tiene muchas cosas que hablar. Para contestar rápidamente. Lo primero es, el DACA que pasó él, aparentemente, según lo que usted dice, fue el DACA de la segunda generación, vamos a llamarlo así, que es el que aprobó por segunda vez el gobierno. Ese DACA ya todos sabemos que fue demandado y ya sabemos que una corte dijo que ese DACA no es válido y ese DACA no va. Entonces, aunque él lo haya tenido pendiente y no se lo hayan decidido, ese DACA no le da protección porque nunca fue aprobado y de hecho el gobierno dijo que ese programa no se había otorgado correctamente. Entonces, ahí no tiene ninguna protección. La protección que tiene, obviamente, es la del TPS, que le puede seguir dando su protección hasta que usted, la petición suya sea corriente, porque me imagino que es hijo adulto y usted es ciudadano americano, pero igual no va a poder recibir la residencia dentro de los Estados Unidos, va a tener que salir y hay que mirar entonces cuánto le falta a esa petición para ser viable y si el TPS va a estar pendiente todo este tiempo. De lo contrario, pues se quedaría fuera de estatus, incurriría en presencia ilegal y requeriría un perdón. Ahora, lo del asilo, de si se puede retomar un asilo que la persona retiró, depende, no siempre lo va a poder hacer. Hay casos donde sí lo puede hacer y de hecho la Corte había emitido como unos manuales de cómo nosotros los abogados podíamos retomar ciertos asilos. Y le doy un ejemplo, muchas personas entraron por la frontera, aplicaron para asilo en la Corte porque lo mandaron a la Corte, pero por alguna razón en esa época donde por eran menores de edad o tenían ciertas condiciones, la Corte terminaba ese asilo y les dejaba que continuaran el asilo con USCIS o personas que habían aplicado con USCIS y con la Corte, el juez le terminaba y la persona retomaba el caso con USCIS. Entonces hay unos casos específicos donde la persona si retiró ese asilo por la Corte lo puede retomar con UCIS. Pero no todos los casos son los mismos. Entonces, si usted predicó con UCIS y ya pidió retirar el caso con UCIS, pudiera pedir una reapertura del caso. No es una petición que uno como abogado no pueda presentar, uno puede pedirle al Servicio de Inmigración que retome, pero es como un poquito difícil que Inmigración retome con esa misma fecha anterior ese asilo. Si es así, genéricamente, como le estoy diciendo, si es uno de esos casos de corte que yo le menciono, se puede hacer porque hay un memorándum de la Corte que dice cómo lo podemos hacer, pero vuelvo y repito, no todos los casos quedan dentro de esa categoría. Muy bien. Doctora, entiendo que el TPS amparaba o ampara a los venezolanos que estaban en el territorio de los Estados Unidos hasta julio del 21, si mi memoria no me traiciona. Sí, ese es el del 21. Ok, si alguna persona está en el territorio o estaba en el territorio hasta julio del 21 y no había aplicado para el TPS por cualquier razón, ¿ahora podría hacerlo? Sí, esa es una buena pregunta, pero ya no va a aplicar para el TPS del 2021 porque la fecha de corte ese ya terminó. Estaría aplicando para el TPS del 2023, que técnicamente está abierto. Está abierto con esta pausa que puso el juez porque regresamos a la orden de Biden de enero 12, que dijo que los unía y en ese momento todavía estaba viable el TPS del 2023. Técnicamente lo podría hacer. Y la última pregunta la voy a hacer yo, tiene que ver con los cubanos. Entró un cubano por la frontera y le dieron el parol humanitario o tal vez pidió asilo político. Sabemos que los asilos están para el día menos pensado porque las cortes están abarrotadas de trabajo. Pasó un año y un día y califica por la ley de ajuste cubano de 1966. ¿Ya con eso resolvió? Si el asilo todavía no se lo han adjudicado, ¿ya queda amparado para un proceso de residencia bajo la ley de ajuste cubano? Sí, si tiene el parol y ya tiene el año y un día, sí puede aplicar el ajuste. Y yo lo que pasa es que hay que mirar ahí si el caso está en la corte, si se pide terminación con el caso de la corte para que Inmigración tenga jurisdicción sobre eso. O sea, hay que cerrar el caso del asilo para pasarlo a la parte administrativa. No necesariamente tiene que cerrar el caso del asilo, pero sí el caso de la corte.
Ok. Porque puede ser parecido, pero no es lo mismo. Ujú. Lo que tiene que cerrar es el caso de la Corte, porque los casos que están en la Corte son de jurisdicción del juez, entonces en la residencia no va a ser de jurisdicción de USCIS. Entonces, por eso hay que terminarlo, a no ser que la persona, cuando lo mandaron a la Corte, la consideraron una arriving alien, es como una persona que estaba entrando, pero eso es una casillita, la primera casillita que le ponen en ese documento. Entonces, hay que mirar bien, pero lo más probable es que tiene que terminar ese caso de la Corte si no es una arriving alien. Perfecto. Amigos, quiero cerrar, aunque la doctora no me lo ha pedido, yo lo hago con mucho gusto, porque además la hemos molestado por más de media hora. La hemos sacado de su día de trabajo para que venga a contestar preguntas nuestras y de ustedes, y lo menos que podemos hacer es dar el teléfono. Fíjense, la situación con inmigración en este momento está sumamente grave, sumamente complicada. Fíjense que cada uno de estos casos requiere de una pericia y de una maniobrabilidad extraordinaria, y no todos los casos son iguales. Así que digo esto porque nosotros los hispanos tenemos la tendencia de automedicarnos con un cocimiento, con un jarabito. No estamos ni para jarabitos ni para cocimiento. Cuando hay una situación como esta, usted tiene que buscar ayuda profesional, porque un resbalón mal dado ya no tiene, o sea, ya perdió la oportunidad y no tiene forma de subsanarlo. Voy a dar el teléfono de la doctora, y cualquiera de ustedes que considere que necesita ayuda profesional, no duden en llamarla, porque ven ustedes que ella domina el tema a la perfección. Es el 305-671-0018. 305-671-0018. Marta Arias, 305-671-0018. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Entonces, hasta el próximo lunes. Sí mismo, feliz resto de semana y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias. Gracias a usted por el tiempo.